Buenos días. La palabra perfección o el concepto de perfección tiene infinidad de interpretaciones. En las diferentes culturas, realmente la palabra perfección o perfecto significa sin defecto alguno, sin mezcla alguna, o sea, de una pureza completa, es algo perfecto y que está completo en sí mismo y que no requiere nada más que se le añada. Sin embargo, la interpretación de perfección, sobre todo en el tema social, cultural o físico, pues dista mucho, ¿no?, de que sean iguales de acuerdo con las razas. Vemos que en algunas etnias de África el concepto de perfección en el físico dista muchísimo a lo que viene siendo en Europa o incluso en América Latina y demás. Entonces, no nos vamos a referir al concepto humano de perfección, sino que nos vamos a referir al concepto bíblico y al concepto divino de perfección. ¿Por qué? Porque el Señor es muy claro acerca de la perfección, y esa perfección solamente puede ser comparada con el mismo Señor. Y no estamos hablando de santidad, que es diferente, estamos hablando de perfección, y es algo que el Señor demandó del pueblo de Israel. En Deuteronomio 18:13 dice: perfecto serás delante de Jehová, tu Dios. Punto. Perfecto serás delante de Jehová, tu Dios. Y este escalón que parece imposible, lo es imposible, y por eso es en donde entra precisamente ya en el Nuevo Testamento la gracia. Sin embargo, hay un margen para nosotros de actuación para poder llegar a aspirar a esta perfección. Quien aspira a ser perfecto está bien en cuanto a la gracia y en cuanto al cristianismo como tal, porque pues en los deportes se busca cada vez mayor perfección y cada vez es más alto el parámetro de la perfección en deportes olímpicos, en deportes pues que ahora sí que demandan una disciplina muy férrea. Sin embargo, para nosotros como creyentes parece algo muy alejado, que eh, como que es mucho, ¿no? Ya con medio, bueno, con oír la palabra y oírla y pues hacer lo mejor que se pueda bajo el lema eterno de lo que pues es lo que hay. Y pues sí, es lo que hay, ¿ok? Pero el asunto es que nosotros como creyentes debemos de aspirar a una perfección, pero desde el punto de vista de Dios. Porque la religiosidad anhela la perfección. Y cuando la religiosidad obtiene esa perfección, entra la soberbia, ¿sí? Y es un síntoma que se dio desde la mismísima creación. En Ezequiel 28:15, que hace referencia al ser más perfecto creado por Dios, y le llamó por un nombre en particular: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. La perfección sin santidad lleva a que haya maldad. Por eso, cuando nosotros estamos ansiosos de perfección, y algo más absurdo aún, de perfección de los demás,
es porque el corazón se ha inundado de maldad. De una maldad que lleva a extremos como querer ser la raza suprema perfecta de los arios, que bueno, es una historia ahí extraña porque sí existe la raza aria, pero no tiene nada que ver con el concepto que tenía un señor muy malo, que, que provocó la muerte de muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y de verdad es que esa exigencia de perfección, ese anhelo de perfección, es tan malo cuando no se tiene el concepto de Dios de perfección y de anhelar esa perfección, pero que nos va a hacer más como el Señor. O perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Por eso hay que tener mucho cuidado con anhelar tener el cónyuge perfecto, o los hijos perfectos, o el trabajo perfecto, la congregación perfecta. ¿Por qué? Porque es algo profundamente egoísta y satánico, o profundamente santo, cuando está el Señor en esto. La perfección es una característica que demanda el Señor de nosotros, los que le servimos. En 2 Timoteo 3:17, 2 Timoteo 3:17 dice, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces es aquí cuando se abre un abanico de cosas que la perfección para el hombre y la mujer de Dios es el estar preparado para siempre hacer lo bueno. ¿Ok? Esa es la perfección que el Señor busca que haya en nosotros, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si las buenas obras en una perfección que nace de un corazón de servicio a Dios, vemos que por un lado ya no es para salvación, como en la ley, que demandaba el Señor perfección por medio de la ley, pero que para nosotros entonces, si no es para salvación, esa perfección va a buscar que en esas buenas obras le den gloria a Dios, y en eso radica la perfección. La perfección satánica, que es precisamente esa sabiduría, que es terrenal, animal, diabólica, que es perfecta para hacer el mal, y que tiene, desde antes de la creación de la tierra ya existía esto, desde la caída de Satanás, o de el lucero de la mañana, o Luzbel, conocido como el diablo también, hizo que el hombre, al ser a la imagen de Dios, lo tentara con la perfección. Satanás tentó a Eva, y Eva cayó, y el hombre cayó, pero particularmente Eva cayó porque ¿qué fue lo que se le ofreció a Eva? Seréis como Dios, perfecto. El anhelo de perfección, o el grande defecto de ser perfeccionista,
para sí mismo y para sí mismo, para exigencia de otros, pues hace precisamente que se convierta en una carga muy, muy grande. Y el que es perfeccionista y estando muy lejos de ser esa misma persona perfecta, tiene maldad en su corazón. Tiene maldad en su corazón. ¿Por qué? Porque esa perfección es tan egoísta, esa demanda de perfección es tan egoísta para autoexaltarse o para destruir a las personas, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dícese del escultor Miguel Ángel que cuando terminó de construir el famoso Moisés, era tan perfecta la obra que le exigió que hablara y a él le mochó un cuerno de los que salen ahí en las exposiciones, se ve ahí el golpe. Pues sí, algo que yo en lo particular admiro pues de todo el arte japonés, oriental, de una búsqueda de perfección en lo que hacen. Está la exigencia de perfección, no nada más Japón, sino en Oriente, es una exigencia de perfección en la limpieza, en el orden, en lo que se hace, en lo que se construye, una exigencia de perfección tan fuerte, tan grande, que lleva a la autodestrucción. Entonces, en la gracia, ¿cuál es nuestro asunto con la perfección? ¿Qué es lo que a nosotros nos tocaría? Bueno, hay mucho que decir al respecto, pero lo primero que voy a hablar es acerca de esta historia que conocemos, acerca de que le llaman el joven rico. La leemos y la leemos y la volvemos a leer y la entendemos y decimos, ay, este muchacho, ¿no? En Mateo 19, 21, se acerca este hombre, le dice que algo le decía, algo lo movió, algo sintió este hombre. Está en Mateo 19, 16, está en los 3 evangelios sinópticos, está en Mateo 19, en Marcos 10 y en Lucas 18. Vamos a leer la versión de Mateo 19. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré? Fíjate que es, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Ok. Al recibirlo Jesús, y al oírlo hablar, pues evidentemente estamos hablando que era israelita. Ok. Y él fue a preguntar: ¿qué bien haré? No dijo: ¿cómo ves mi corazón? ¿O qué me falta a mí? Sino que basado en las obras de la ley y basado en algo, ¿qué bien haré? Y teniendo pues bastante dinero aparentemente, dijo: haré para tener la vida eterna. O sea que él se sabía él mismo que no tenía la vida eterna. Y es interesante que en la ley se haga esta pregunta, porque en la ley no se busca tener vida eterna. En la ley lo que se busca, ¿sí?, es
la paga del pecado para estar justo delante de Dios y ser bendecido con todas las bendiciones que vienen para cumplir la ley y cuidarse de no caer en desobediencia y en idolatría para que no vengan todas las maldiciones, y prometiendo que vendría un Salvador para ellos y que reinarán sobre la tierra, sobre todas las naciones, este Mesías. Okay, en eso se quedó la ley. ¿Sí? No fue la vida eterna como tal. La noción de vida eterna la tenían otras culturas, obviamente la hebrea, pero el fin era la ley per se. Pero pues bueno, sabemos que en la mayoría de las culturas y de las etnias, pues tenían una noción de eternidad que venía desde el padre Adán, el padre y la madre Eva, de toda la raza humana. Pues venía esa noción de eternidad. ¿Ok? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y ahí ya fue el primer compromiso. O sea, si me estás llamando bueno, es porque reconoces que soy Dios. Y le contesta, mas si quieres entrar a la vida, entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿no? Guarda los mandamientos, así de sencillo. Ok. Le dijo, ¿cuáles? Jesús en paciencia le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Sin embargo, sabemos que no son todos, porque el primero y más grande de los mandamientos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús no le dice ese primer gran mandamiento. Le dice, los que Jesús sabía perfectamente bien, que pues hacía, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven, y ahí es donde sale el tema de que es joven, le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, pero le seguí inquietando algo, ¿qué más me falta? O sea, ahora sí que cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Era joven, era rico, si era rico por consiguiente era guapo, ¿no? Ya es la regla de oro en el mundo. Si eres rico eres guapo. Aunque tengas 90 años, si eres rico eres guapo y joven. Entonces, era rico y aparte guardaba los mandamientos y le iba re bien porque honraba a su padre y a su madre, no robaba nada, es decir, que no era dinero mal habido, no adulteraba, sino que se guardaba. No se sabe si era casado o no, pero pues no adulteraba, mucho menos matar y no dar falso testimonio. Y dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta? ¿Por qué la duda de que le faltaba algo? ¿Por qué la duda de cómo heredo la vida eterna? ¿Por qué la duda? Por algo que se llama conciencia, que el Espíritu Santo nos da, pero que en la ley, la misma ley y el mismo Señor hacía esto, trabajar en la conciencia de las personas. Jesús le dijo en Marcos, me parece que es donde dice, Jesús le amó y le dijo, si quieres ser perfecto. Ya no le dijo si quieres guardar la ley, porque según tú la guardas, aunque no te dije el primer mandamiento. Si quieres ser perfecto, vamos a contrastarlo con la primera pregunta, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Vamos a contrastarlo con eso y vemos la gran diferencia de conceptos. Este hombre, ¿qué bien haré? Y el Verbo encarnado, si quieres ser perfecto, quieres hacer una buena obra, ok, anda, vende todo lo que tienes
y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, simplemente agarró y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Aquí el asunto importante es la medida. Y si hubiera tenido una posesión como los demás israelitas que tenían, porque fue la tierra prometida, y que si hubiera tenido nada más una posesión, hubiera dicho, pues la verdad está re feita mi posesión, órale va, la vendo y te sigo. Dice que tenía muchas posesiones. Entonces, si tenía muchas posesiones, se fue triste porque tenía muchas posesiones y el hecho de venderlas o implicaba un gran esfuerzo o se le hizo muy caro el entrar a la vida eterna, no obstante los otros mandamientos, porque no fue capaz de cumplir el segundo, si bien cumplía los otros. Y le dice Jesús en el versículo 19, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fue lo que dio en el clavo de decir, tengo muchas posesiones y la verdad es de que no amo tanto a las personas como a mí mismo, aunque sea un mandamiento. Y fue lo que movió esa fibra que impide la perfección en cada uno de nosotros. El Señor sabe qué fibra mover, qué botón tocar, a dónde llegar, que en medio de un supuesto cristianismo razonable, ¿no? Un cristianismo pasable, un cristianismo promedio, ¿no? Congregarse, leer la Biblia de vez en cuando, unos te caen bien, unos mal, pero pues bueno, ahí medio la llevas y demás. El Señor sabe perfectamente qué fibra tocar. Y es lo que va a pasar ha pasado y seguirá pasando cada uno de nosotros. ¿Qué fibra tocar? Que hace darle la espalda al maestro e irnos tristes. Este hombre en realidad no estaba cumpliendo la ley, porque si amara al Señor que le está diciendo, maestro bueno, Jesús le dijo, bueno solamente hay Dios, entonces te estás comprometiendo en público. No se retractó de haberle llamado bueno. Segundo, le está diciendo el maestro bueno, independientemente de la obra buena, ven y sígueme. Le estaba haciendo un llamamiento como se lo dijo a Mateo, a Pedro, a Juan, a Andrés y a todos los demás, ven y sígueme. Se lo dijo al nivel de estos 12. Ven y sígueme. Mateo, el autor de y por eso escogí Mateo, dejó todo. No sé si tenía la misma cantidad de dinero, pero sí tenía bastante dinero. Dejó todo y le siguió. Los que no tenían casi nada eran pescadores. Ahí luego sale Pedro diciendo, oye, yo he dejado mucho, o sea, nada comparado con este joven, Pedro, Juan o Andrés, o sea, eran pescadores y tenían su casita y demás. Pero le preguntan, y yo he dejado casa y amigos, y bueno, ok, sí, ya. Tendrás más, ¿no? Pero a este hombre, a este joven,
le toca esta fibra. Es que son muchas posesiones. Lo que le puso triste no fue que tuviera muchas posesiones, sino el hecho de, mejor se fue triste, pero no enojado. Y es interesante la reacción, porque en lugar de irse enojado e indignado, de que me estás pidiendo esto, o sea, ¿no? A mí como pastor alguien me dijo, lo que necesites, lo que necesites. Ok, pues un día necesitaba una camioneta donde guardar las cosas, me dijiste lo que necesite, pues, oye, préstame tu camioneta para guardar las cosas de la congre. No, bueno, o sea, después me enteré que ese fue el detonante para el odio perpetuo sobre mi cabeza por abusivo. Pero pues estoy diciendo lo que necesites. Bueno. Por eso no hay que estar de ofrecidos, ¿verdad? Porque él dijo, maestro bueno, ¿no? A mí me dijeron pastor bueno, ok, no fue capricho, era una necesidad. Entonces, fue interesante la reacción de tristeza, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Si hubiera tenido poquitas, como Pedro, como Juan o como Andrés, que eran cristianos que transbordaban el metro Pantitlán, ¿no? O sea, cristianos de a pie, pues no hubo tanto problema. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y Jesús pone el punto sobre la I. El problema es que era rico, con muchas posesiones, y no quería amar a su prójimo como a sí mismo bajo una orden directa de Dios encarnado, del Maestro bueno, diciendo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. En ese momento Mateo levantó la oreja, se volteó a ver y diciendo, a ver, no sé si por ahí andaban otros ricos que habían seguido al Señor, o las mujeres que daban todo su dinero para mantener el ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús, pues él no tenía dónde recostar su cabeza más que comida y vestido, pero tenía 12 familias alrededor y un montón de gente que estaba alrededor de su ministerio durante 3 años. ¿Sí? O sea, se requería bastante dinero. ¿Sí? Sin embargo, Jesús no se lo pide para su ministerio, sino dale a los pobres. Peor aún, porque hay personas que se jactan de mantener un ministerio y se sienten con el derecho de ponerle condiciones a los ministerios cuando su diezmo mantiene una congregación. Bueno, esa gente está llena de maldad en su corazón, ¿sí? Porque se sienten con derechos de influir sobre el ministerio de alguien, pues porque da harta lana. Bueno, Dios los va a rechazar en su momento con todo y su dinero y no entrarán en la vida eterna, ¿ok? Así o más claro. Bueno, yo creo, ya, ¿no? Al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, la reacción de tristeza por ser rico causó un shock. Versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, no, ¿cómo? No manches, o sea, ¿cómo? Pues ni ricos eran. Rico Mateo, pero pues, o sea, los gemelos, ¿no? Tomás el gemelo y el otro ahí, que no gastaban, que no disparaban, pero ni en defensa propia.
Ay, ¿cómo no? O sea, ¿tú qué no? Pero bueno. En gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Como si todos fueran ricos. O sea, ni Jesús era rico. O sea, Jesús de veras, qué paciencia. O sea, yo les quedaría viendo y ustedes qué, o sea, ni para el metro tienen. O sea, o sea, con eso de que no tienes cambio, como, como yo lo entiendo, o sea, no tienes un peso, ¿no? Dices, ay, no es que no tengo cambio, no, no tienes un peso, ¿no? Pero bueno, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, ay, mis hijos, no, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y entonces ya pone el punto final, Dios es el que salva, rico o pobre, Dios es el que salva. ¿Sí? Con mucho o con poco, Dios es el que salva. Muchas obras, pocas obras, Dios es el que salva. Y bueno, ya sabes, Pedro, siempre poniendo lo jocoso, ¿verdad? Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo. Uy, si tu lancha, ¿no? O sea, y tu red, o sea, ¿qué más dejaste? ¿Qué tienes, un yate como Luis Miguel? Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. A ver, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le digo, de cierto os digo, en la regeneración, o sea, cuando es la única vez donde se usa la palabra regeneración, de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y a cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Ok? Y es en donde viene la promesa, muchos serán pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros, y es en donde ya Pedro y todos los demás dijeron, ¡fiu! Entonces sí entraremos porque hemos dejado todo esto. Bueno, regresemos al tema de la perfección. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Punto y coma. Ven y sígueme. La perfección, en todos los casos, tiene mucho que ver para nosotros en una acción que, en primer lugar, hemos recibido la perfección, y no por méritos propios o por guardar la ley. Y es en donde entra el vasto libro de Hebreos en un énfasis de perfeccionamiento. Para ellos, la figura de sumo sacerdote era sumamente importante, a diferencia de las otras culturas o etnias en donde el sacerdote o el sumo sacerdote era alguien importante, pero no era tan importante como para los hebreos, porque el sumo sacerdote, el sacerdocio, este sacerdocio, el de Aarón, fue instituido por Dios mismo, el Dios vivo y verdadero. Entonces, para los hebreos, el sacerdote era sumamente importante porque finalmente era el que representaba a todo el pueblo y presentaba la ofrenda para perdón de pecados. Y dentro de su oficio de sacerdocio administraba todo lo santo y era el que presentaba el incienso, presentaba la ofrenda, regaba la sangre del sacrificio, en fin, todo lo que tenía que hacer las personas se hacía por medio del sacerdocio. Entonces el libro de Hebreos por eso hace un especial énfasis
en que Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador de un nuevo pacto, y no le entendemos porque no somos hebreos, pero la importancia del libro de Hebreos para los hebreos era vital el tema de, uno, demostrar que ese era superior a Moisés, Jesucristo, y dos, que fue el sacerdote que entró al lugar santísimo presentando su propia sangre de sacrificio para el perdón de pecados. Y eso lo entendían perfectamente bien. La relevancia de sacerdote para los hebreos era vital. Y por eso es el énfasis, para que le entendamos aún más la profundidad del libro de Hebreos. Y para eso tienes que hacer empatía con la cultura hebrea y entender esto. Dice Hebreos 7:28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y en esta perfección, vemos en Hebreos 9:9, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Nos vamos al versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa. Y aquí viene la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice, que reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces vemos lo absurdo de la pregunta del joven rico. Nunca entendió el papel del sacerdocio. Nunca le entendió a la ley. Porque el primero y segundo mandamiento ni siquiera estaban en su escenario, más que los mandamientos de cajón. Y es sumamente importante entender esto, que aún este hombre, joven rico, adicionalmente no tenía ni idea de sacerdocio. Y no le entendió a Jesús absolutamente nada del por qué le dijo, vende lo que tienes, y por eso fue triste. No entendió por qué. A él se le hizo carísimo seguir a Jesús y se fue triste. No sabemos si dejó de seguir la ley o no, yo creo que no. Y se perdió de lo mejor. Porque si hubiera hecho eso y seguir a Cristo, hubiera después perseverado y hubiera entendido que su petición ya se había cumplido. Porque en Hebreos 10:14, que fue escrito antes de la destrucción del templo y todavía vivía este hombre, yo creo, en Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, queda muy rupestre
muy lejano la pregunta de este joven: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: si quieres ser perfecto, haz esto o aquello. Para nosotros entonces, que sin ser hebreos, en primer lugar debemos de entender que nuestra perfección nos ha sido otorgada para con Dios en cuanto al perdón de pecados. Pero tenemos más para esta perfección. ¿Qué más me falta para ser perfecto? Bueno, obras no te faltan. Obras no te faltan. Hacer algo en particular para cumplir la ley, no. Bueno, pues entonces debemos de entender que nuestra primera postura estamos en una posición de perfección, ¿ok? Hay un versículo que a mí me interesa muchísimo, lo voy a buscar, que de verdad es muy importante. Está en Hebreos 2:10. Entonces, en cuanto a postura, ahí estamos. En Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, es decir, Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, acá está la esencia pura de la perfección. Aquí lo voy a volver a leer, quiero que pongas muchísima atención. Dice: porque convenía a aquel, o sea, Cristo, que por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿sí?, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesucristo fue perfeccionado por medio de aflicciones. Por lo tanto, si llegaste a estas alturas de la predicación, te felicito, porque vas a oír algo que nadie quiere oír. Si a Cristo, el autor y consumador de nuestra salvación, tuvo que ser perfeccionado en carne, habiendo nacido sin pecado, por medio de las aflicciones, ¿cuánto me tocará a mí? Versículo 11: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él, y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y es entonces donde viene nuestra victoria sobre el que fue perfecto, pero que se halló maldad en él. Por eso le da sentido las aflicciones de Job. Job, un hombre perfecto, de pies a cabeza,
¿Y cómo tuvo que ser perfeccionado el señor Job? Job 1:1, había en tierra de Uz, de la misma, por ahí por donde vivía Abraham, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, 4 palomitas indispensables para los cristianos de todas las edades. Si quieres un checklist, como cristiano, aquí está: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, con un montón de hijos e hijas. Viene Satanás, se acerca. Versículo 8, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios mismo le estaba llamando perfecto a Job por esas características, y lo sometió. ¿A qué lo sometió? A aflicciones. Ya era perfecto, pero el mismo Job sabía que era perfecto y lo libró de ser como Satanás. Por eso humilló a Satanás, Dios. Que lo afligiera. Y por eso le dijo: ya ves, este es perfecto, como tú, pero en ti se halló maldad. Y este es perfecto, míralo, acá está, mira, retrato de Job. Y rájale con las aflicciones. Y al final el Señor humilló a Satanás y fue glorificado por Job. No tenía ni idea, dice Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ya no soy perfecto o no. Ya no importa. Lo único que importa es que ahora mis ojos te ven. La perfección, mis queridos, tiene una característica, y esa característica tan hermosa es que no es sin sentido. Hay una razón. Pablo lo hacía en 2 Corintios 16, se la suelta apóstol, y esto se acabó con la era apostólica, y dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, el Padre perfeccionó a Cristo por medio de las aflicciones en su obediencia, y dice Pablo aquí: para hasta que cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo tiene una visión muy clara de la perfección y le demanda a su discípulo que sea hombre perfecto, como vimos en Hebreos, en segunda de Timoteo 3:7. Entonces, ¿a qué nos toca? ¿A qué es a lo que nosotros ya entendemos como posición? Estamos perfectos. Santiago 2:22 dice: ¿no ves que la afectuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras cuando ha sido salvado? Santiago menciona la palabra perfección, hablando del hombre perfecto, que es aquel que es capaz de refrenar su lengua y demás. Pero Pedro
hace un proceso sumamente interesante de la perfección. En 1 de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, y este versículo tenía que empezar con la palabra gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, otra vez, padecido un poco de tiempo, Él mismo, y lo primero que pasa después de padecer un poco, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando nosotros tenemos esta bendición tan grande, mis queridos hermanos y hermanas, de entender y qué es lo que me falta para ser perfecto, la respuesta es no te falta nada, estás siendo perfeccionado. Y si estás siendo sometido a aflicciones, dale gracias a Dios, voltea al cielo y dile, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad, perfeccióname según tu gracia, fortaléceme según tu gracia, afírmame según tu gracia, establéceme según tu gracia, y Señor, ya no quiero andarte preguntando, ¿y qué me falta? ¿Y qué debo de hacer? O sentirme perfecto, sentirme que puedo demandar perfección de otros, o que puedo demandar perfección de mí mismo, empezando por el hablar, dice Santiago, no hay hombre perfecto que domine su lengua, y si lo hay, preséntenmelo, ¿no? Y demandamos perfección de lengua de otros, y demandamos perfección de obras de otros, y demandamos perfección. ¿Y tú? Es que no cumplen mis expectativas. Imagínate si Dios se pusiera así, como tú, como yo. De no cumplir las expectativas, de no dar el ancho. No, mis amados, Dios nos ama así y nos está perfeccionando, nos está ayudando, nos está enseñando. Por eso es que el Señor de toda gracia siempre va a estar trabajando en nuestras vidas. No hay un día en el que el Señor no esté trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones. No hay un día en el que el Señor se canse de nosotros, que somos sinceros, que somos honestos y que no obstante la grande cantidad de nuestras imperfecciones, Él sigue trabajando, Él va a seguir trabajando, y cuando estemos desanimados, cuando ya estemos cansados, cuando ya estemos hartos de nuestras situaciones, Jesucristo fue perfeccionado por medio de las aflicciones. Permítete un poco de oxígeno a tu vida, respirando profundo en santidad y diciendo, hágase tu voluntad, nomás ayúdame, y si sigo metido en el hoyo, nomás ayúdame a salir cuando quieras, como quieras, lo que quieras, haciendo en mí lo que quieras, dejando lo necesario, despojándome de mí mismo, despojándome de lo que tenga que despojando, y por favor, cuida tus palabras, porque de cada palabra ociosa seremos juzgados. Este joven va a ser juzgado por hablador, por ir y decir, ¿qué bien haré? A ver, ¿qué bien haré? ¿Qué me falta? Igual Jesús dice, no, pues ya estás completo. Oye, ¿no quieres ser líder de alabanza? ¿No? Porque los líderes de alabanza son todos guapos también. Hay unos horribles, pero son guapos porque son salmistas, ¿no? Pero, oye, ¿no quieres ser líder de alabanza? Aquí, vente conmigo, jálate aquí conmigo y hacemos un CD, vas a ver. No es así. Bueno, pues con esto terminamos. Le doy gracias a Dios que llegaste hasta aquí.
He decidido en este periodo de vacaciones, no hubo clases por cuestiones de enfermedad, he decidido, hay mucha gente de vacaciones, bueno, aquí donde vivo hay mucha gente de vacaciones y demás, habrá clase, ya se anunciarán cuando se reanuden las clases entre semana, pero por lo pronto están estas predicaciones, gracias, porque pudiendo estar en una congregación, así onda hormiguero, de una hormiguita ahí entre muchas, estás aquí, estás conmigo, con mi esposa, muchas gracias, que Dios te bendiga, estamos trabajando para el Señor en tu corazón y es a lo que nos dedicamos y nos seguiremos dedicando hasta que el Señor quiera. Muchas gracias, que Dios te bendiga y sigue orando, sigue leyendo, sobre todo persevera. Muchas gracias, que Dios te bendiga, hasta luego. Gracias.